Una mente que abre las oportunidades diarias, una mente que se da la oportunidad de creer, una mente que se da la oportunidad de tener fe, es una mente que realmente convive en sí mismo bien y con todos bien. Aprender a creer para poder crear, aprender a tener esa fe ilimitada que muchas veces nos dicen que nos puede mejorar la vida, es simplemente concentrarte en la percepción propia que puedes tener de la fe, de la creencia. Aprender a creer en los milagros, aprender a creer que nuestra vida puede cambiar, aprender a creer en que nuestros hijos pueden ser los hijos que queremos a futuro, que nuestra familia, si en algún momento decide, puede ser la mejor. Es algo que nos puede mejorar la vida. En el mundo siempre tenemos todas las posibilidades para crear, y estas posibilidades se abren desde los pensamientos de gratitud, desde los pensamientos de confianza, desde los pensamientos de fe. A veces es incómodo o difícil, se puede hacer una revolución con gente que pasa mal genia, con gente que pasa incómoda, con gente que es negativa, con gente que tal vez es falsa. Pero esa es la rebeldía que de una u otra forma en la parte humanista nos hace diferentes. Aprender a ser éticos, aprender a mostrar sensaciones diferentes, aprender a no quejarnos y sobre todo, hoy en lo sencillo de la vida, concentrándonos en la fe, aprender a creer, aprender a tener la ilusión de que las cosas pueden mejorar, aprender a tener la ilusión de que mi vida puede cambiar. Vivimos pensando en los problemas y los problemas terminan materializándose por el mismo tiempo que vivimos pensándolos. Nuestras realidades empiezan en nuestra mente, nuestras realidades empiezan en nuestras percepciones. Y cuando vivimos pensando en los problemas de antes, cuando vivimos pensando en los problemas del presente, o cuando vivimos pensando que algo malo me va a pasar, que me pueden robar, que puedo perder algo, que me pueden incomodar, de una u otra forma ese pensamiento diario comienza a materializarse porque yo comienzo a traerlo, porque yo comienzo a materializarlo, valga la redundancia, en mi vida. Por eso es importante aprender a darnos la oportunidad de creer como cuando me imagino, Jesús le dijo a Pedro que le deje pescar con él. Pedro sabía de que no había pescados y solo le dijo que cree, que tenga fe, que se deje ayudar. A veces nosotros tenemos todas las posibilidades en nuestro ambiente, en nuestro entorno para ser felices, gente que nos ama y gente que en algún momento no está de acuerdo con nosotros, a la gente que se preocupa por nosotros. Tenemos un plato de comida, tenemos una vestimenta, tenemos una habitación, tenemos un trabajo y a veces no valoramos todo lo que tenemos, y cuando caemos en ese círculo de necesidad vienen las quejas, vienen los problemas y sobre todo los pensamientos negativos. Personas que viven pensando en carencia, vivirán toda su vida en carencia. Personas que viven pensando, como lo decía, en que se va a enfermar, en que algo va a pasar, en que a futuro algo malo puede salir. El pensamiento diario lo comienza a materializar, porque solo está en nosotros. Aprender a darnos la oportunidad de tener pensamientos positivos, aprender a darnos la oportunidad de tener una percepción positiva. Cuando nosotros siempre nos vamos a la historia, gente que cambió, gente que en algún momento generó una revolución espiritual, es gente que trabajaba con su instinto, gente que trabajaba con su ira, gente que trabajaba con sus insatisfacciones. Dentro de las Sagradas Escrituras también se habla de los 40 días que en algún momento Jesús fue tentado. Nosotros vivimos tentados todos los días vivimos tentados por el dinero, por la comodidad, por el facilismo. Vivimos tentados por ser oportunistas. Aquí lastimosamente la gente tiene esa viveza criolla del oportunismo. Siempre queremos sacar partido de las cosas. Nunca queremos ser justos. Siempre vivimos pensando en ganarles a los demás, en hacerles la vuelta a los demás. Y luchar con eso no es tan fácil como parece. Pero concientizando realmente es algo que puede mejorar tu vida. El aprender tú a cerrar esos círculos de mentiras o el aprender a cerrar esos círculos de aprovechamientos. Siempre. Aquí sobre todo somos muy aprovechados. Cuando compramos algo nos le subimos el precio. A veces cuando cogemos una carrera, a veces en la misma comodidad de la casa.
A veces somos cómodos y no nos damos cuenta de que todas esas sensaciones, si concientizamos nuestra realidad, podríamos cambiar desde nuestra mente, desde nuestra percepción, empezando con fe. Creyendo que tengo una parte positiva, creyendo que puedo ser mejor que hoy, porque todo empieza de la credibilidad que yo le ponga. Aprenderme a amar para poder amar. Aprender a generar justicia con actos, porque la justicia no se busca con violencia. En antigüedad se veía mucho que vivían en guerras, porque pensaban que la justicia se buscaba con violencia, y tal vez hoy en el presente hay todavía gente que piensa eso. Y no nos damos cuenta que una revolución espiritual depende mucho de tus actuaciones, de que muestres ser diferente, de que muestres ser ético, que respetes la razón de las otras personas. Es hermoso cuando uno en la vida se encuentra con gente que tiene esa percepción de no quejarse, de vivir con lo justo, con lo necesario, de tener fe, que todo lo que pido se concederá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas bien, porque estoy actuando de buena manera, porque tengo un corazón limpio, porque tengo una actitud limpia. Pero todo empieza desde este granito de fe, de comenzar a creer, porque la credibilidad no tiene lógica. Cuando nosotros comenzamos a ponerle un poco de lógica para creer, ya no creemos. El creer es creer en lo imposible, en lo irracional, es creer en lo invisible, es creer en las sensaciones que como seres humanos proyectamos cuando estamos bien con nosotros mismos. Pero qué difícil a veces se nos hace creer, qué difícil a veces se nos hace tener fe, porque cuando estamos en crisis es las palabras más frecuentes que la gente nos dice, que la familia nos dice: tenga fe, todo va a pasar, confíe. Claro que las podemos escuchar, pero de corazón no las practicamos. Porque el cerebro a veces genera muchas realidades incómodas. El cerebro a veces genera muchas negativas de la vida, muchos faltantes. El cerebro a veces genera películas inciertas de lo que puedo pensar que vivo, de lo que puedo creer que vivo. Porque vivimos en círculo de necesidades y nunca valoramos lo que tenemos. Nunca valoramos lo que tenemos. Cuando tú comienzas a trabajar con estos estímulos que tiene tu cerebro, comienzas a darte cuenta de cómo estás viviendo, cómo estás sintiendo y cómo estás actuando. Porque es un trabajo conmigo todos los días, a pesar de las tentaciones que puedo tener. Aprender a ser ético. No porque todos sobornan, yo voy a sobornar. No porque todos cogen dinero, yo voy a coger. No porque todos son oportunistas, yo lo voy a hacer. Porque tengo que decirlo, y es una crítica con todo el respeto del mundo. Aquí somos muy oportunistas. Siempre es esa viveza criolla de hacer ver a la gente como quedada, como boba, porque le cobré más, o porque le di tal vez un artículo que no costaba tanto, pero me pagó mucho. Porque esa viveza criolla nos hace desordenados con nosotros mismos. Esa viveza criolla nos hace inconformes con nosotros mismos. Y hemos hablado en este programa de que todo lo fácil se va fácil. De que cuando un sueldo es bien trabajado, con la fe, con la credibilidad necesaria, por más que sea poco, por más que sea mínimo, alcanza para todos los que estén viviendo en la casa. Pero también hay el otro lado de la moneda, en donde habrá gente que gane mucho y no le alcanza. Porque el dinero fácil se va fácil, si materializamos, supuestamente, la forma de vida. Pero cuando tú comienzas a enriquecer de forma espiritual tu percepción de vida, agradecer por lo poco o mucho que tengas, aprender a creer y tener fe que puedes conseguir el mundo mejor que buscas desde ti, actuando, pensando y sintiendo diferente. Que la verdadera revolución es con uno mismo, con los instintos, con el odio, con el rencor, con el perdón. Que los cambios, o cuando nos encontramos con gente que quiere cambiar el mundo, no se exterioriza el cambio, se interioriza, porque yo comienzo a cambiar, porque yo comienzo a dar una actitud diferente, porque la gente le gusta pasar conmigo, porque la gente sabe que soy justo. Aprender a ser justos es algo que nos hace también muy espirituales, el no ganar a la gente, el hacer justicia, el aprender a ayudar al que necesita. Esa es la verdadera revolución que nosotros deberíamos comenzar a practicar. ¿Cómo? Con fe, teniendo fe de que hay un mundo mejor,
teniendo fe de que todas las personas podemos tener una personalidad increíble de bondad, de voluntad, creer que el mundo puede mejorar, pero creer sin ponerle una lógica, sino solo creer, porque siento creer. El aprender a tener fe, que mi vida se va a arreglar, que mis problemas se van a arreglar. Porque cuando vivo analizando mis problemas demasiado racionalmente, no le encuentro solución. No le encuentro solución. Y comienzas a darle demasiado poder a los problemas. Y te vuelves irritable. Y te pones mal genio. Y te desquitas con la gente. Te desquitas con la gente. A veces suena fuerte un poco el ejemplo que voy a hacer en este momento, pero es necesario. A veces nos encontramos con gente que parece camiones de basura, porque vienen guardando rencor, ira, odio, insatisfacción. Toda esa basura vienen guardando de todo lo que piensan, de todo lo que viven, y cualquier cosa le echan la basura a los demás. Le echan la basura a los demás. Y es fuerte el ejemplo que estoy dando, pero tengo que decirlo, tengo que ser asertivo para entender que desde nosotros está el cambio. Para entender de que cuando llega a tu vida alguien que te grite, alguien que te hace sentir mal, alguien que te pita, alguien que te muestra mala cara, el problema es esa persona, no tú. No tú. Porque tal vez esa persona viene guardando solo emociones negativas. Emociones que pueden en su mente ser basura, como la venganza, como el odio, como el inconformismo o la frustración. Y a veces nos encontramos con mucha gente de esta manera, que va guardando basura todos los días, de emociones, de sensaciones. Hemos hablado del poder de la conciencia, cuando la gente hace cosas malas o cosas negativas y la conciencia le está carcomiendo y vive preocupado. Y luego ya tiene como que paranoias. ¿Por qué? Porque la conciencia comienza obviamente a carcomer. Porque la conciencia sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero qué importante que es nosotros aprender a creer que el mundo puede mejorar. Tener fe que mucha gente puede tener una conexión espiritual. Tener fe que el mundo puede cambiar, puede cambiar. Tal vez nuestra realidad nos dice que no, que la gente es un poco con menos valores, que tal vez todos viven concentrados en la tecnología. No. Si yo comienzo hoy a creer, comienzo a crear. Si yo comienzo hoy a creer, comienzo a estimular para que se materialice un mundo mejor. Pero si yo soy de los que vivo pensando de que si el mundo hoy está colapsado, mañana va a estar peor, no estás ayudando en nada. Estás generando decretos negativos hacia tu vida y a la vida tal vez de los que quieres. ¿Por qué? Por eso es importante aprender a tener fe, con sensación, confiar en que las cosas pueden mejorar, porque la vida es vida. El 10% son las realidades que nos pasan y el 90% la percepción que yo decido tener de lo que nos pasa. Entonces, cuando nosotros queremos coger una rebeldía espiritual, aprendemos a ser rebeldes con todo lo que nos hace caer, con todo lo que nos tenta, con todo lo que nos hace pecar, con todo lo que nos hace actuar mal. Dejemos a veces de ser, como les decía, con todo el respeto del mundo, camiones de basura emocional. Porque guardamos tanta emoción incómoda que estamos gritando y minimizando y estamos haciendo sentir mal a la gente porque nosotros nos sentimos mal internamente. Y muchas personas me dicen, sí, mire, yo soy como usted me dice, o yo soy de las personas que me quejo mucho, o yo soy como usted muchas veces habla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Creer que podemos cambiar. Tener fe que podemos mejorar, Yo siempre me voy a ir a la historia de personas que se transformaron con mucha vibración. Entonces, cuando tú reconoces tu parte débil, tu parte negativa, cuando tú reconoces tu parte pecadora, arrepentirte es el primer paso y comenzar a tener fe de que puede ser mejor es el segundo y el más importante. Tener fe de que tienes una versión hermosa, tener fe de que tienes todas las capacidades que a veces envidias de tu prójimo. Pensar que tienes todas las habilidades dentro de ti. Luchar con la competencia que nos han implantado desde pequeños, el ser mejor, el demostrarles que soy único,
Y el ser únicos no tenemos que demostrarlos, porque somos únicos en esencia. Pero vivir todos los días con estas tentaciones es la rebeldía de la gente espiritual, de no dejarse llevar por las emociones negativas, de ser alguien que transforme, de ser de esas personas que de una u otra forma tenga la habilidad y la asertividad para dar felicidad al que esté enojado, para dar paz tal vez al que esté desilusionado, desolado, con un abrazo, con un espacio para escucharle. Pero esa es la verdadera revolución, y esa revolución comienza con fe. Aprender a creer que podemos, porque a veces nos minimizamos, porque a veces nos quitamos puntos, porque a veces nos limitamos en la cabeza. Porque hoy estamos hablando acerca de la fe y la creencia que tengo que tener, de que las personas somos buenas, de que existe un mundo mejor, de que podemos cambiar, porque todo empieza desde nuestra cabeza. Aprender a creer, cuando hablamos de creer en que nuestros hijos van a estar bien, van a tomar las decisiones correctas, que pueden equivocarse como nosotros lo hicimos de adolescentes, pues tienen todo el derecho, pero confiar y tener fe que van a mejorar. Y no estar decretando cosas negativas para los hijos, porque eso también pasa. Es que vas a ser un vago a futuro, o con esa actitud no vas a encontrar trabajo. Y uno eso termina pensando y decretando en la vida del hijo. O sea, si yo le amo a mi hijo, ¿cómo me permito decirle eso? Es que vas a ser un ocioso, vas a ser un vago, o de grande no te has de casar porque nadie te aguanta. Así hablamos. Cuando estamos con iras, así exteriorizamos. Cuando estamos con iras, eso decimos, eso atacamos. Entonces, qué importante que es nosotros aprender a darle la credibilidad necesaria también a nuestros hijos que pueden mejorar. La credibilidad necesaria de que nuestros hijos pueden ser buenas personas. No porque en adolescencia pasen desequilibrados o se hagan un poco rebeldes, quiere decir que la vida les va a ir mal. Quiere decir que van a ser unos malos adultos, porque todos tenemos el derecho a mejorar y a cambiar. Y todos en algún momento nos hemos desequilibrado en adolescencia. Un poco más de adultos ya vas concientizando realmente cómo puedes actuar, cómo puedes comportarte. Pero tenemos que aprender a creer. Tenemos que aprender a creer en las personas que nos fallan. Tenemos que aprender a creer en las personas que nos mienten. Siempre, siempre. Eso es lo más difícil que el ser humano puede transformar. Que si alguna vez me mintió, yo siento que me mintió toda la vida. Que si alguna vez me falló o me hirió, yo siento que me va a herir toda la vida. Y me dejo llevar de ese estímulo negativo de desilusión, de traición, y me vuelvo un camión de basura. Y comienzo a echar basura a todo el mundo, gritando, humillando. Solo depende de nosotros de dar las oportunidades necesarias que sean, sobre todo a las personas que sentimos que amamos. Suele pasar en el diario vivir realidades. Un hijo que mintió, el papá toda la vida le tacha de mentiroso. Un hijo que se equivocó, el papá toda la vida le tacha de fracasado. Y lo vive hablando todos los días de tal fracaso o de tanta mentira que él ya no quiso decir la verdad porque sí se acostumbró a que le digan mentiroso. Porque nosotros, consciente e inconscientemente, decretamos eso. Entonces, qué importante que es aprender a confiar en que nuestros hijos pueden mejorar, pueden cambiar. No seamos de esos seres humanos que vivimos dando lo peor para las personas. Porque hay seres humanos que viven dando lo peor para las personas. Literalmente lo peor para las personas. Tú eres así, o tu futuro será así, o no te casarás, o te quedarás soltero, o nadie te va a aguantar. Esas cosas decimos cuando estamos con iras. Y lastimosamente, si las vivimos pensando todos los días, se terminan materializando. Qué importante que es aprender a pensar positivo. Qué importante que es al pensamiento darle confianza y fe para que nuestra vida mejore, para que nuestra percepción mejore, porque todo es mente. Todo es mente. Porque las sensaciones que tienen nuestros cuerpos realmente no se explican, son sensaciones y son reales. Pero cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de incomodidades, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de frustración, todo es como nosotros dejemos que se manifieste en nuestra mente. Hay gente que la frustración lo manifiesta con iras, con rabia. Hay gente que la frustración lo manifiesta con queja, con silencio.
Pero siempre, siempre va a estar en nosotros aprender a confiar, aprender a tener fe. ¿Qué nos impide tener fe? Nada. ¿Qué nos impide tener fe de que podemos hacer un mundo mejor? De que las cosas pueden cambiar. Como cuando los 12 apóstoles fueron conociendo a Jesús y dudaban mucho de que sea el Mesías. Y claro que dentro de su estado de vida comenzó a hacer milagros y comenzó a demostrar que tenía una conciencia muy elevada. Pero de una u otra forma, todos pasamos por las dudas, por las incertidumbres y sobre todo ser incrédulos, porque es nuestra realidad lógica. Solo depende de nosotros aprender a tener fe y creer en que las cosas pueden cambiar. Hoy en lo sencillo de la vida, hablando de los límites de la fe, ¿por qué nos limitamos para creer? Porque a veces nos limitamos, para creer, porque a veces nos limitamos para tener fe. Vamos a una pausa comercial y regresamos en lo sencillo de la vida. Recordar a la gente que demostró ser diferente, recordar a las personas que se transformaron con actitudes positivas, es algo que a nosotros nos puede devolver mucho. El confiar en que existen seres iluminados, seres buenos, en que existen personas bondadosas. Recordar realmente a todas estas personas a nosotros nos devuelve la credibilidad hacia nosotros mismos, de pensar que somos mejores y de que todos a veces tenemos un camino de piedras, todos. Solo está en nosotros dejarnos que tal vez el camino difícil nos lastime, nos detenga o nos deprima, a que ese camino difícil nos evolucione y nos haga sabios. Qué importante es el aprender a creer. Qué importante que es en las familias, en las parejas, creer en Dios. Es súper importante, porque las personas que nos damos la oportunidad de creer en Dios, somos personas que de una u otra forma nos limitamos a tratar de hacer cosas que no están correctas. Tal vez hay personas que no creen demasiado y sí, no generan esa fe de transformarse, de tener una vida eterna, de ser distinto. Y terminamos actuando como todos los seres humanos dentro de todos los errores que podemos cometer. Pero siempre que un ser humano concientice sus errores, pida perdón y crea y tenga fe en que puede cambiar, todo puede mejorar. Todos tenemos una segunda oportunidad. En la vida todos tenemos segundas oportunidades. Y si nosotros tenemos segundas oportunidades, ¿por qué a la gente que en algún momento se portó mal con nosotros no podemos darle segundas oportunidades? Porque a veces dejamos que nuestro ego nos gane. Porque dentro del ego muchas veces y dentro del orgullo está el pensar que soy perfecto, el pensar que tengo el derecho a criticar o a juzgar. Son ideas del ego, son ideas del orgullo. Cuando tú comienzas a generalizar la igualdad universal, tú no tienes que luchar para ser mejor ni peor que nadie. Tú no tienes que demostrar a nadie que sirves. Porque el ser iguales es demostrar que todos tenemos las mismas habilidades y los mismos errores. Que hay personas que se les altera y que hay personas que en algún momento se les duerme, es diferente. Tanto las habilidades como los errores. Pero todos estamos hechos de barro y de un soplo divino. Y trabajar con ese soplo divino es aprender a transformar, aprender a creer, aprender a dar fe a la gente. Porque encontrarse con gente que vive preguntándole a Dios todo, a veces es pan de todos los días. Gente que todo vive preguntando. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto tiene que ser así? ¿Y tú me puedes explicar por qué esto es así? No. ¿Qué sacamos preguntándole a Dios por qué existe la maldad, por qué existe la injusticia, si en algún momento somos las decisiones de personas que estuvieron antes de nosotros, el cómo nos criaron, el cómo nos enseñaron a pensar, las costumbres que teníamos implantado en nuestra cabeza? Entonces, el evolucionar o el ser revolucionario espiritual consiste en eso, en trabajar contigo, en trabajar con todas las emociones que como ser humano tienes y transformarlas para que tu actitud sea diferente, para que puedas llegar a esa gloria de indicar la otra mejilla, de darle la razón al equivocado,
de respetar al que en algún momento esté con pensamientos ciegos y aprender también a darle el tiempo necesario a cada persona. Porque cuando nosotros vamos conociendo el camino espiritual, cuando nosotros vamos conectándonos, teniendo fe, teniendo confianza con esta parte espiritual, a veces queremos que todos ya tengan la vida que nosotros tenemos. Y a veces queremos enseñar a todos, de que no sean mal genios, de que cambien. Pero llega un momento en donde tal vez sentimos que no nos hacen caso, que no cambian y nos frustramos. Y eso es lo primero. No podemos obligar a todos a que vivan como nosotros estamos aprendiendo a vivir, en paz, tranquilos, positivos. Porque el mensaje de luz llega solo al que esté preparado para recibirlo. Hay personas que tal vez no están preparadas para recibir. Hay personas que tal vez no están preparadas para cambiar, para evolucionar o para tener una vida positiva. Y no por esas personas voy a soltar mi fe y mi confianza de que podemos mejorar. El mensaje de luz siempre va a llegar solo cuando una persona esté preparada. Cuando alguien quiere enseñar, realmente no funciona tanto que cuando alguien quiere aprender. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Primero, trabajar con nuestra tranquilidad, trabajar con nuestras ideas negativas, confiar y tener fe que hay algo mejor y perfecto dentro de nosotros que nos hace literalmente mucha luz o seres de luz. Y demostrar que podemos trabajar contra nuestros instintos. Demostrar que en un momento de ira tal vez yo no puedo hablar porque sé que voy a herir. Demostrar que en un momento de traición tal vez pueda perdonar. Pensar que en un momento de desilusión tal vez puedo agradecer a la persona que me desilusionó. Y parece increíble. Pero cuando tú tienes las herramientas necesarias, créeme que lo logras. Lo logras. Desde lo más básico profundo. Aprendiendo a tener fe, aprendiendo a creer. Aprendiendo a creer que podemos. Aprendiendo a creer que realmente tenemos esa luz. Simplemente las cosas y nuestras realidades van a variar, van a mejorar. Nuestra percepción literalmente va a cambiar. Y te darás cuenta que sigues viviendo tal vez en el mismo círculo que antes te estresaba. Te darás cuenta que sigues viviendo tal vez en el mismo círculo de personas que antes te minimizaban. Pero solo depende de ti dejar que eso te aplaste o utilizar eso para que te levante. Porque todos tenemos esas habilidades. Aprender a creer, aprender a tener fe, aprender a confiar. Confiemos que el futuro va a estar bueno. Confiemos que el futuro puede mejorar. Confiemos en el futuro de nuestros seres queridos si en algún momento tenemos miedo que fracasen. Pongámosle fe y credibilidad a que su vida va a cambiar, su vida va a mejorar. Evitemos decretar o hablar cosas negativas al futuro de los seres que amamos porque consciente o inconscientemente les estamos haciendo un daño. Peor aún cuando estamos hablando de niños, porque los niños tienen la tendencia a creerlo todo. Y a veces los adultos en momentos de ira, de incertidumbre, les decimos a los niños eso, nunca vas a poder. O así no vas a llegar a ningún lado. O si sigues así de grande vas a ser un holgazán, que tal vez a través del miedo queremos enseñar, pero no funciona. Porque esas palabras se quedan establecidos en el cerebro del niño, de la niña, y se cree la película que es vago. Y se cree la película que es rebelde. Y termina siendo vago, siendo rebelde, no porque él quiso, sino porque le dijimos todos los días y le repetimos todos los días que así iba a terminar. Y son cosas que a veces no nos damos cuenta y lo hacemos. Usted concientice la última vez que tuvo iras y dése cuenta cuántas cosas dijo que después se arrepintió. Porque en momento de iras uno quiere herir, en momento de iras uno quiere dañar, en momento de iras uno quiere ganar. Eso pasa en momento de iras. Literalmente. Entonces, pelear con ese estímulo negativo es responsabilidad de nosotros, de ser consciente, de darme un espacio, un tiempo, de respirar profundamente para que la ira no descontrole mi razón, para que la frustración no descontrole mi razón y termine hiriendo a los que quiero.
Solo depende de ti. De una palabra tan chiquita pero que significa tanto. Fe. Fe. No analices la fe, no pienses la fe, no le pongas lógica a la fe. La fe es una percepción sensitiva, se siente. Uno siente fe porque las cosas van a mejorar. Y créeme que tu vida va a cambiar. Y créeme que las cosas mejorarán. Pero cuando tú te convences de que la luz que muchas veces creemos existe, de que ese mundo que muchas veces buscamos de tranquilidad, de solidaridad, de igualdad, existe. Sí existe. Siempre y cuando nosotros comenzamos hoy a creer y terminaremos creándolo. El cambio que nosotros hacemos hoy, los jóvenes, los adultos, es para las generaciones que vienen. Es para las generaciones que de una u otra forma se involucrarán a futuro. Y esa es la revolución y la verdadera revolución. Dejar buenos adultos para el futuro al mundo. Adultos llenos de valores. Adultos éticos. Porque hoy no se conoce tanta gente ética. Éticos. Que sepan qué es lo correcto y que sepan qué es lo incorrecto. Que tengan la tendencia de justicia, de que sean justos. Porque ese es el cambio que buscamos. Hoy tenemos el poder. Hoy tenemos el poder de hacerlo. Con las personas que son menores. Con las personas que están en mi entorno aprendiendo de mí podemos hacerlo. A veces no es necesario subirse en una tarima. A veces no es necesario tener un micrófono. A veces no es necesario tal vez salir en tele. Para involucrarme en demostrarle a las personas que soy un ser de luz, solo depende de la acción que demuestre. Y las personas comenzarán literalmente a identificarme por ser diferente, por ser justo, por ser ético, por no quejarme, por respetar la razón de los demás, por no querer ofender o no querer dañar. En algún momento la gente reconocerá tus bondades, tus buenas acciones, pero el trabajo empieza desde ti. El trabajo empieza desde cómo tú le tomas a la vida. El trabajo empieza desde cómo tú renegocias tu pasado, si es que eres de los que hoy se queja, o si es que eres de los que no se siente a gusto, o de los que se siente incompletamente feliz con su pasado. Si tú eres de esas personas, el inicio, el principio, el primer paso es reconciliar tu pasado, ver un punto positivo, para que en tu presente tengas la voluntad de cambiar. Y no esperar mucho. Porque a veces cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros queremos ser espirituales, queremos ser buenos, habrá gente que sí, que nos venga a gritar, habrá gente que se venga a burlar, habrá gente que nos difame, pero esa es la revolución, respetar la decisión o la percepción de las personas. Si yo estoy consciente y estoy seguro que soy buena persona y que actúo de buena manera, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? A veces a nosotros nos incomoda realidades inconscientes, pero qué fácil es aceptar que tal vez otra persona no puede pensar como tú, que tal vez a la otra persona no le puedes caer tan bien como piensas, que te puedes encontrar un ser humano que puedes discrepar contigo, que puede tener un pensamiento diferente, que puede tener creencias diferentes. Solo está en ti aprender a tener fe de que podemos mejorar, de que nuestro trabajo es para las generaciones que vienen, que nuestro trabajo es para los niños y para todas las personas de menos edad que están en nuestro entorno. Ese es el trabajo con ellos, para que la comunicación se disperse a través de los niños, de voluntad, de buena gente, de buena manera, el no gritar. ¿Cuántos adultos caemos en esa incoherencia de pedirles que sean perfectos nuestros hijos, que no mientan, que no hagan cosas malas, y nosotros como adultos lo estamos haciendo? Y a veces nos volvemos más exigentes cuando sabemos que estamos equivocándonos más. Y los adultos tenemos esa frase, es que yo soy adulto. Es que yo soy adulto y por eso lo hago. Tú eres niño y no tienes que hacerlo. Con el ejemplo. Siempre tenemos que exigir con el ejemplo. Por más que tengamos de 2 años, de 4 años, de 6 años, de 8 años, de 9 años, con el ejemplo exijo.
Con el ejemplo le muestro que son buenas personas. Con el ejemplo le enseño al niño a que no grite, a que no humille, a que no difame. Desde pequeño, con el ejemplo. Nosotros tenemos todas esas bendiciones diarias de concientizar, de cambiar y de mejorar. Solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros. En estar atento con lo que pensamos. En concientizar qué es lo que vivimos. Solo depende de nosotros. Puede sonar difícil creer, pero solo depende de nosotros. Y siempre involucrándonos en todo lo que hemos hablado en este programa. Aprender a tener fe. Aprender a sentir fe. Aprender a tener pensamientos de confianza, de que las cosas pueden mejorar, de que las cosas pueden cambiar. Recordarles siempre que en lo sencillo de la vida tratamos de darles las herramientas necesarias para hacer un mundo de humanistas. El humanismo es la acción más sencilla y humilde de los seres humanos. El no competir, el no compararnos, el no dañar, el no generar emociones incómodas en las personas. Eso es el humanismo. Eso es ser humanista. El preocuparte también por la naturaleza, el preocuparte por los animales, el preocuparte por las emociones de las personas, el entender que cuando tú te encuentras con alguien que grita, el problema es de él, no tuyo, porque yo me dejaría involucrar a la ira para yo también terminar gritando. No. La lucha constante de revolución es con nuestro instinto, con nuestras emociones negativas. Y no es que al principio tú vas a ver cambios, pero créeme que cuando tú das una sensación diferente, que cuando tú actúas diferente, cuando tú actúas con justicia, con ética, con bondad, las personas te van a reconocer, las personas se van a acordar de ti. Y eso es lo mejor que podemos hacer, dejar el mejor recuerdo de las personas que conocemos. Nosotros como Mandala Centro Holístico Ecuador estamos involucrados y contentos de que nos den el tiempo necesario para aprender y buscar una mejor forma de vida para nosotros, para nuestros descendientes y para los y las personas que comparten la vida con nosotros. Personas que deseen terapias más especializadas, un poco más privadas, saben que pueden contactarnos al 0987-566-914 y al 0998-650821. Estamos de Las Viñas de 1397 y Guayacanes, atrás de Solca. Nos puedes encontrar en Lo Sencillo de la Vida, en el canal de YouTube o Mandala Holístico en Face. Escríbenos, recomiéndanos temas, pregúntanos. Estaremos ahí para responderte, estaremos ahí para motivarte, estaremos ahí para demostrarte de que los buenos somos más, pero estamos escondidos en muchas partes del mundo. Pero hoy, en el siglo XXI, las personas que están generando literalmente cambios son esas personas que de una u otra forma se vuelven líderes. Y el liderazgo está en acción, en actitud y sobre todo en la confianza que tengo a las personas que se dejan ayudar y la confianza que tengo de que mis palabras y mis consejos puedan llegar a más personas para que esto evolucione, para que esto se haga grande y para que las acciones dependan solo de nosotros y de cómo servimos y vivimos con los demás. Soy Andrés Carrera y estoy encantado de estar lunes y martes aquí en Lo Sencillo de la Vida, un programa humanista que está buscando el mejor lado de los seres humanos. Que tengan una linda tarde. Chau, chau.